Muy bien, entonces ahí estamos presentando pantalla y pues bueno, vamos a iniciar, ¿no? Nuestro webinar del día de hoy. El tema que vamos a estar revisando aproximadamente una introducción a lo que es el control estadístico de los procesos. Vamos a estar revisando algunos conceptos básicos desde partir, ahora sí que desde un punto inicial de lo que es la estadística, algunas medidas de tendencia central y de dispersión. Vamos a estar viendo lo que es control, proceso y lo que es ya en conjunto el control estadístico del proceso. Vamos a ver el principio de variación, ¿sí? La parte de variabilidad. Vamos a ver los dos tipos de datos. Vamos a ver las causas que pueden originar o que crean la variabilidad. Son causas comunes que siempre están presentes en el proceso. Y las causas especiales, ¿no? Que son las que nos dan problemas o lo que hace que el proceso, cuando esté en control, pues tienda a descontrolarse, ¿no? Como tal. Creo que por ahí si unió alguien más, déjenme lo confirmo para iniciar. Ok, me regreso a la parte de la presentación. Muy bien, un elemento fundamental en nuestro programa de educación continua que compartimos con los tecnológicos de Jalisco, en este caso, pues con el tecnológico José Mario Molina, el plantel Lagos de Moreno. Los invitamos por ahí a que revisen su página, que por ahí luego publicas en modalidad online o presencial en la parte de educación continua. Y pues bueno, nuevamente darles la bienvenida a este webinar y agradecer por su tiempo. Les recuerdo que el tema que vamos a estar revisando el día de hoy pues va a ser una pequeña basado en el manual AIAG en su segunda edición. Y bueno, nuevamente me presento, mi nombre es Héctor Durán Sánchez, voy a ser su ponente el día de hoy. Por ahí el puesto que desempeño en la organización, soy instructor y consultor, principalmente en las áreas de metrología industrial y gestión de la calidad. Y bueno, tenemos un poquito de recorrido en la industria, apenas 10 años en esta parte del área metrológica y en la parte de calidad, control de calidad, pruebas, calibraciones y demás. Nuevamente les recuerdo por ahí las reglas. Durante la exposición de un servidor, sí les agradecería que tuvieran sus micrófonos desactivados. Esto nada más para que la calidad de audio hacia que tengan ustedes, pues sea de la, ahora sí que de la mejor calidad. En caso de que el audio se corte o se escuche como un poco intermitente, háganmelo saber, por favor. Estamos monitoreando el chat para ahí cualquier cosa, si la imagen se congela o algo, no lo hagan saber. Todas sus dudas o preguntas las pueden exponer ya sea vía oral o vía a través del chat. Estas serán expuestas al final de cada unidad. Es una costumbre que en nuestros webinars los dividimos por bloques o unidades, entonces al final de cada bloque o unidad, pues ustedes pueden expresar todas sus dudas, preguntas, comentarios o alguna aportación extra que nutra esta participación. Y bueno, sí les voy a pedir muchísimo el respeto entre ustedes como participantes en la expresión de algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, ya si ustedes quieren dejar activadas sus cámaras web, eso ya es opcional. Y bueno, entonces vamos a iniciar la ponencia del día de hoy. Como unidad o bloque 1, vamos a revisar algunos conceptos básicos del control estadístico referenciados en el manual de IAG en su segunda edición o, o como tal libros del control estadístico de los procesos. De igual manera, les reitero, si ustedes llegaran a necesitar alguna bibliografía adicional, con todo gusto un servidor se los pudiera hacer llegar. Por ahí tenemos una amplia biblioteca digital de libros, de manuales, de formularios, de tablas que el SPICE utiliza para la realización de los mismos conceptos y las mismas herramientas, ¿no? En este caso, pues las gráficas de control son las que vamos a revisar el día de hoy, y sobre todo también los índices
de capacidad y habilidad del proceso, ¿no? El famoso CP, CPK, etcétera. Creo que por ahí llegó alguien más. Okay, vamos a ahí a admitirlo. Y bueno, como les comentaba, vamos a revisar en esta primera unidad estos conceptos básicos y vamos a ver qué papel juega, ¿no? La estadística como rama de la matemática o como ciencia en función con el control estadístico de los procesos. Entonces, por ahí nos menciona que el papel de la estadística, ¿sí? Es algo muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque esta estadística, como es una ciencia descriptiva y analítica, que se fundamenta en la parte matemática, pues nos ayuda a conocer ya en el sector industrial la famosa voz del proceso. Esta voz del proceso es lo que nos está diciendo dicho proceso productivo, un proceso ininterrumpido o en serie, a través de los datos que nosotros obtenemos, ¿no? Con algunas otras herramientas, como es el MCA, otra herramienta del Core Tools, o en su caso, técnicas de medición o de inspección que utiliza el área metrológica, ¿no? Y bueno, entonces nos menciona aquí que para mejorar es necesario hacer cambios, ¿sí? Para buscar esta excelencia o esta mejora continua. Entonces, nos dice que nos gustaría tener buenos datos sobre los también juega la estadística principalmente. Estos datos que a través de otras herramientas se recolectan y llegan a la parte estadística en donde hacemos este análisis o esta estratificación de la información, ¿sí? Entonces, esta información en base a la calidad del dato, si es buena o de alta calidad, o si es mala o de baja calidad, pues nos va a dar ciertos parámetros para nosotros poder tomar una decisión, que es la parte más difícil en la parte del sector industrial. Y bueno, esta información lo que trata de responder, pues son ciertas preguntas, ¿no? ¿Cómo está mi proceso actualmente? ¿Sí? ¿Tiene demasiada variabilidad mi proceso? ¿Está centrado o no mi proceso? ¿Está en control o no mi proceso? ¿Sí? Entonces, toda esta parte de estas preguntas que se generan alrededor de algún proceso productivo, pues las podemos responder con el uso de la estadística. Y puntualmente hablando, lo podemos responder a través de esta parte del control estadístico del proceso. Bueno, en pocas palabras, la estadística es la ciencia que soluciona y que nos ayuda a realizar este cambio. Bueno, como primer concepto vamos a revisar lo que es puramente la estadística. Y la estadística nos menciona que es la obtención de los datos para ordenarlos o agruparlos de manera que nos den información de los eventos que suceden a nuestro alrededor. Esta información es útil para tomar decisiones o responder ciertas preguntas y mejorar los eventos que suceden, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, la estadística va a obtener datos, los va a ordenar o agrupar, ¿sí? Puede ser de manera tabular, puede ser de manera gráfica o de alguna otra manera. Ahora sí que depende del expertise que cada uno tenga y depende de las técnicas también que utilicemos para poder analizar los fenómenos o eventos que suceden alrededor. En pocas palabras, el control estadístico del proceso se enfoca pues en analizar, ¿sí? Desde que nace un proceso, desde que un proceso es joven hasta que madura, pues qué variaciones tiene, si se encuentra en control, si es capaz, ¿sí? Si es hábil y bueno, ciertas características, ¿no? En la parte de proceso, vamos a revisar que es un grupo de actividades o pasos, ¿sí? Que se ejecutan de manera ordenada o sistemática, con el objetivo de transformar lo que entra en el proceso para obtener un producto, unas salidas, en su forma más elemental. Todo proceso se ve afectado por las 6 M's. Estas 6 M's, si recordamos, nos mencionan por ahí algunas bibliografías que se enfoca lo que es la variación presente en la maquinaria, la variación presente en los métodos, la variación en las mediciones, la variación en los materiales, la variación en el medio ambiente que rodea el evento o suceso y bueno, la parte de mano de obra, ¿no? Entonces,
Normalmente estas 6 fuentes o estas famosas 6 M's son las que introducen, ¿sí?, esta parte de variación a nuestros procesos. Y bueno, existen diferentes técnicas las cuales nos ayudan a poder primero medir y después controlar esta variación, ¿no? Recuerden que el control estadístico del proceso no va a eliminar la variación, no va a haber un proceso perfecto en condiciones reales, entonces siempre va a haber una variabilidad presente por causas comunes que son propias del proceso. Cuando se diseña un proceso, pues esas causas siempre van a estar presentes, derivadas de las 6 M's, pero lo que el control estadístico del proceso sí nos va a dar es primero información en qué estatus se encuentra el proceso y después lo va a mantener en control. ¿Qué quiere decir? Que lo va a mantener dentro de límites o dentro de especificaciones para obtener un cierto resultado o poder cumplir ciertos requisitos o tener, en pocas palabras, la calidad deseada del proceso que se va a transmitir a la calidad deseada del producto final. Bueno, por ahí pues tenemos una imagen de lo que es un diagrama en su forma más simple, podemos decirlo así, de lo que es el proceso. Tenemos del lado izquierdo la parte de las entradas, ¿sí?, en donde por ahí menciona que son la parte de los materiales y la parte de herramientas o maquinarias que por ahí necesitamos para poder manufacturar nuestros diferentes artículos. En la parte del proceso interviene ya lo que es el medio ambiente, ¿sí? Viene la propia maquinaria, vienen los utilizados, la transformación de la materia prima. Y en la parte de las salidas, que ya es el lado derecho, o los resultados, pues por ahí nosotros utilizamos en el sector industrial pues instrumentos de medición, ¿no?, para hacer estas verificaciones o validaciones del producto y pues sobre todo también por ahí si tenemos inspecciones humanas con datos en forma de atributos, pues también por ahí lo podemos utilizar. Ok, vamos a ver lo que es el control. El control como tal son todas aquellas actividades o acciones dirigidas a mantener un proceso en el estado deseado. Es la vigilancia periódica a través del tiempo y continua sobre el desarrollo de un proceso o la calidad de un producto para comprobar que cumple con las especificaciones establecidas. Entonces, si se fijan, ya estuvimos revisando por separado cada uno de los elementos que integran el SPC. Revisamos la parte estadística, revisamos la parte de lo que es un proceso y revisamos la parte de lo que es el control. Ahora vamos a ver en conjunto, ¿sí?, qué es el control estadístico del proceso. El control estadístico del proceso, podemos decir que es un conjunto de herramientas estadísticas que nos ayudan a mantener dentro de normas establecidas o parámetros establecidos nuestro proceso y poder así asegurar la satisfacción del cliente. Entonces, en pocas palabras, un conjunto de herramientas estadísticas para mantener dentro de parámetros requeridos o establecidos o normativos algún proceso. Esto con la finalidad de cumplir los requisitos de nuestros clientes, ¿no? En pocas palabras, pues mantener esa calidad del producto. Muy bien. Ahora vamos a revisar la parte del principio de variabilidad. Como yo les comentaba, la variabilidad o la variación siempre va a estar presente en nuestros procesos. Esto debido a causas comunes, pero bueno, lo que nos interesa en esta parte o lo que le interesa al control estadístico del proceso es que, pues, en una medida menor, las causas especiales, que son las ahora sí que las causas que nos provocan que un control, perdón, que un proceso salga de control, pues no se presente o que su ocurrencia sea mínima o casi cero. Entonces, en la parte del principio de variabilidad, vamos a revisar que ahora sí que durante algún proceso o en la manufactura de ciertos artículos, pues no van a existir dos cosas iguales o dos artículos iguales. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo manufacturo llantas o si yo manufacturo discos de frenado o si yo manufacturo calipers o si yo manufacturo
a lo mejor, no sé, las molduras de un tablero, o el propio tablero de instrumentos de algún vehículo o algún otro tipo de artículo de algún otro tipo de área. Entonces, al yo manufacturar estos artículos, pues voy a encontrar que el artículo A y el artículo B, aunque parezcan iguales a una inspección visual, o así que simple, sin utilizar algún instrumento de medición, pues bueno, si yo profundizara esa inspección visual a través de pues, algún microscopio, a través de una validación con una máquina de coordenadas, voy a encontrar que esas dos piezas que yo manufacturé, aunque parezcan iguales a simple vista, no lo son. Van a tener una diferencia o van a tener una variabilidad o van a presentar alguna variación en sus características. Pueden ser características, en esta parte estamos hablando de variables, entonces puede ser alguna longitud, algún diámetro, algún espesor, alguna profundidad, ¿sí? Alguna masa, etc., ¿no? Entonces, sí es importante recalcar que la variabilidad siempre va a estar presente, ¿sí? Y que, bueno, cuando nosotros estemos manufacturando en nuestros procesos estos artículos o estas piezas, pues nunca vamos a poder producir dos objetos totalmente iguales, ¿no? ¿Por qué nunca lo vamos a poder producir? Derivado de las causas comunes presentes, ya sea en la maquinaria, en algún operador, en los procedimientos, en la calidad de materia prima que de repente yo recibo por parte de mis proveedores. Entonces, derivado de esas ya variaciones presentes, ¿sí? Que podemos catalogar en las 6 M's, existe este principio de variabilidad o de variación. Y bueno, vamos a revisar el concepto de variación. Por ahí el manual nos menciona que es una diferencia inevitable entre los valores individuales del resultado de un proceso. Si se fijan, en la parte de abajo les pongo una lista en donde podemos encontrar esta variación. Podemos tener diferencias entre máquinas, entre diferentes líneas de producción o diferentes plantas. Tenemos diferencias entre los trabajadores, tenemos diferencias en los métodos o procedimientos. Puede haber una diferencia entre un u otro método de inspección, entre la técnica que desarrolla también al desarrollar estos métodos, ¿no? Pueden ser nuestros métodos de medición también. Y bueno, tenemos la diferencia entre los materiales, lo que les comentaba hace un momento. La calidad de la materia prima, por ahí que nosotros manejamos a través de ciertos proveedores, pues bueno, va a haber casos en que esa materia prima va a estar variando dentro de límites específicos que pues nosotros establecemos para mantener, ¿no? Sobre todo la calidad que necesita nuestro artículo o nuestro proceso. Vamos a encontrar diferencias entre cada uno de estos factores a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando nace un proceso, ¿sí? Cuando se tiene un proceso joven o totalmente nuevo, pues digamos que las condiciones están dadas al 100%. ¿Qué quiere decir? Que bueno, tenemos operadores, tenemos gente capacitada, tenemos materia prima de buena calidad, tenemos máquinas, ¿sí? Sin desgastes, tenemos herramientales sin desgastes. Entonces, cuando va evolucionando, va madurando el proceso a través de este tiempo, estos factores empiezan a tener pues algún desgaste o alguna deriva, ¿no? Nuestros propios instrumentos de medición presentan derivas instrumentales, nuestros herramientales y maquinaria presenta desgaste normal que va a presentar cualquier objeto que se utilice a lo largo del tiempo. Y bueno, y ahí empiezan también las diferencias, ¿no? Entre la técnica de un operador que ya tiene a lo mejor 1 o 2 años haciendo las inspecciones, algún supervisor o demás, contra un personal que pues acaba de ingresar y acaba de conocer como tal el proceso, ¿no? Entonces, esas diferencias pues son las que vamos a tener también a través del largo del tiempo. Y vamos a tener también diferencias en la relación entre estos factores. También va a haber unas diferencias entre cómo van a estar interactuando todos estos factores. Muy bien. Entonces vamos a revisar ahora lo que son las causas comunes y las causas especiales. Las causas comunes, como por ahí les dejo la nota en el recuadro de color gris, recuerden que son propias del proceso, ¿sí? Siempre van a estar presentes. Entonces,
Eso es algo muy importante. Estas causas comunes, ¿cómo las vamos a reducir? Bueno, estas se reducen solamente con acciones de mejora mayor y la reducción de responsabilidad de la parte directiva o del departamento de dirección de nuestra organización. Las fuentes de variación, podemos tener algunos ejemplos, pueden ser márgenes inadecuados de diseño, pueden ser materiales o materias primas de baja calidad y puede ser también una capacidad insuficiente del proceso, ¿no? Podemos a lo mejor tener un índice teórico en donde el proceso cumple, pero cuando ya ponemos a chambear este proceso o ya empieza a trabajar, empieza a producir o a manufacturar, pues realmente no, descubrimos que el proceso no es capaz y tampoco tiene la habilidad que yo necesitaba. ¿Sí? Entonces, todas estas fuentes de variación, como les recuerdo, siempre van a estar presentes y se denominan como causas comunes. Son propias del proceso. Las causas especiales, ¿sí? Estas ocurren esporádicamente, son ocasionadas por variaciones, ojo aquí, anormales. O sea, si son variaciones normales dentro del grupo de las 6M, se consideran como causas comunes. Pero cuando alguna de estas 6M tiene alguna variación anormal fuera de, entonces ahí ya vamos a tener una causa especial. Solo se reducen con acciones en el piso o línea de producción y su reducción es responsabilidad del operador por medio del control estadístico del proceso. Entonces, el control estadístico del proceso lo que va a hacer es mitigar o en su caso eliminar o reducir en cierto porcentaje estas causas especiales que se pudieran presentar en algún proceso productivo. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta de la parte, pues, introductoria de estos conceptos básicos? Ok, entonces si no hay alguna duda o alguna pregunta, muy bien, vamos a continuar. En la parte del bloque 2 vamos a revisar los tipos de datos y los tipos de gráficas o cartas de control. Recuerden que la carta o gráfico de control es una herramienta que utiliza el SPC. Vamos a revisar primero qué tipos de datos maneja el control estadístico del proceso y vamos a revisar en función de ese dato qué tipo de cartas se pudiera utilizar. Muy bien, entonces vamos a revisar estos datos o características, ¿no? Las características o datos de calidad que maneja el SPC pueden ser de dos tipos. El número uno, perdón, es un dato o una característica de calidad por variables y el número dos es un dato o una característica de calidad por atributos. No quiero que por ahí a lo mejor nos confundamos con la característica de calidad, porque bueno, nosotros conocemos diferentes tipos de características de calidad. Pueden ser características especiales, características críticas, características de alto impacto, etc., algún otro tipo de característica. Entonces aquí me voy a enfocar como a una clasificación genérica, ¿sí? Antes de llegar a las que anteriormente les comentaba. Ahora, estos datos o estas características por variables, ¿sí? Siempre que nosotros utilicemos, ojo aquí, un instrumento de medición, ¿sí? Un instrumento de medición. Entonces, hay a través de un instrumento de medición, pues esto se va a considerar como una característica o un dato por variable. Toda información que me arroje un instrumento de medición se le conoce como un dato de tipo variable. Es un dato cuantitativo, es un dato numérico. Ojo aquí, no se vayan a confundir con la parte de un gauge. Si recordamos, dentro del concepto del MCA, un gauge puede ser un dispositivo o cualquier dispositivo para efectuar una medición. Entonces, dentro de la parte del MCA, un instrumento de medición o algún otro dispositivo se consideran como gauge. Pero ahora, dentro de la parte del SPC,
estrictamente hablando, un instrumento de medición es el que me va a arrojar un dato cuantitativo, ¿vale? Entonces, aquí sí hay que tener, no tener que mezclarlos o tener alguna confusión, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de estos datos por variables es la longitud, la precisión, distancias, temperaturas, ¿sí? Resistencias, fuerzas, diámetros, ¿sí? Pesos, viscosidades, etc. ¿Vale? Entonces, todos estos son ejemplos de datos por variables y cuando nosotros utilicemos un instrumento de medición para obtener de nuestro proceso información, entonces va a ser un dato de tipo variable. Si nosotros utilizamos otro dispositivo, también llamado gauge, en donde un gauge no tiene ciertas características metrológicas que sí tiene el instrumento de medición, bueno, pues entonces ahí voy a tener otro tipo de datos y por ello va a ser datos de tipo atributo, ¿no? Hablando de un gauge que sea un dispositivo diferente a un instrumento de medición, ¿vale? Ok. Entonces ahora vamos a ver los datos o características por atributos. Estos datos o características por atributos están definidas como la presencia o la ausencia de cualidades que nos permiten decidir si una pieza, parte o proceso es aceptada o rechazada. Es el famoso pasa no pasa, ¿no? O también el famoso si la pieza es defectuosa o si la pieza no es defectuosa. O igual, cuántos defectos se pueden encontrar en una pieza, en un lote, cuando nosotros realizamos diferentes inspecciones, ¿no? O diferentes métodos de muestreo. Entonces, estos atributos se miden de la siguiente manera. Podemos utilizar los sentidos humanos. Si ustedes por ahí se fijan, el primer sentido que es la vista, por ahí es el que en un ambiente manufacturero se utiliza en su gran mayoría. Bien, podemos utilizar también el olfato, podemos utilizar el tacto, el gusto y hasta el oído, ¿no? Podemos utilizar la parte de los artículos que les comentaba, los famosos gauge, estos, los go no go o el pasa no pasa, por nombrar algunos. Podemos utilizar el conteo, referenciado al número de piezas malas en un lote o al número de defectos que presenta una pieza. Y podemos también por ahí tener pruebas de productos, en donde se califica si pasa o no pasa. Pueden ser ensayos destructivos, en donde por ahí al obtener ciertos parámetros, pues nosotros tomamos alguna decisión, ¿no? O al desarrollar este ensayo o esta prueba, pues también nosotros vamos a poder lograr tener alguna información para decidir si pasa o no pasa el artículo, ¿no? En función a la prueba que se le realiza. Bueno, entonces, como resumen, podemos decir que las características o datos por variables, ¿sí? Van a siempre estar relacionadas con la obtención a través de un instrumento de medición o valores cuantitativos, valores numéricos, y la parte de las características o datos atributos podemos mencionar que son cualidades que pueden tener o no pueden tener pues las piezas, partes o los procesos. Muy bien. Entonces, dependiendo del tipo de dato con el que nosotros estemos trabajando en el proceso o en los subprocesos que por ahí tenemos en nuestras organizaciones, va a ser el tipo de carta o gráfico de control que vamos a utilizar para poder analizar la estabilidad y ver si nuestro proceso está en control estadístico o no está en control estadístico y poder determinar ciertas acciones de mejora y ciertas acciones de control, pues para volver a retomar esta parte, ¿no? Entonces, debido a la naturaleza del tipo de dato con el que nosotros o el control estadístico del proceso esté trabajando, vamos a tener dos tipos de gráficas o cartas de control. La primera de ellas es la carta o gráfico por variables y la segunda de ellas es la carta o gráfico por atributos, ¿sí? Entonces, como recomendación, yo siempre les doy o les comento o les digo que si se fijen qué tipo de datos es el que les va a generar su sistema de medición, hablando ya en conjunto con la otra herramienta del Core Tools. Entonces, si tu sistema de medición cuando inspecciona o extrae de tu proceso de medición estos datos,
Entonces, ahí tienes que hacer un paréntesis, un parte de aguas, para ver qué tipo de datos es el que te está generando este sistema de medición. Es un dato de variable o es un dato de atributo? Cuando tú ya tienes estos datos bien separados, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a seguir o a ejecutar el siguiente paso, que sería la elección del gráfico de control. Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo, ¿sí?, de esta herramienta estadística, mejor conocida como carta o gráfico de control. Bueno, el objetivo de la carta de control es identificar el comportamiento de un proceso a través del tiempo, ¿sí?, por medio de gráficas que representan las características de calidad de un producto y compararlas con las especificaciones o requisitos para tomar acciones correctivas cuando exista una desviación entre el funcionamiento real y el esperado. Es decir, es una herramienta de prevención. Entonces, este es el objetivo de lo que es una carta o gráfico de control o, bueno, esta herramienta estadística, ¿no? Esta herramienta nos va a ayudar a monitorear a través del tiempo el comportamiento de nuestro proceso a través de la, podemos decir, inspección o a través de la evaluación de las características de calidad que posee tanto mi artículo o mi pieza como el propio proceso. Entonces, a través de ese monitoreo de esas características, pues yo voy a tener cierta información para conocer en qué estado actualmente se encuentra mi proceso y hacia qué estado lo quiero llevar, ¿sí? Entre otra información, también puedo revisar si mi proceso está centrado o descentrado y hacia qué especificación o límite de control propio de la gráfica se encuentra distribuido mi proceso o cargado, por decirlo así. Bueno, vamos a ver los elementos que integran un gráfico de control antes de ver los diferentes tipos de gráficas o cartas de control. Estos elementos son muy importantes que siempre se tengan cuando ustedes realicen alguna carta o algún gráfico de control. En la actualidad existen software especializados que hacen toda la parte estadística, ¿sí? Toda la parte de fórmulas y estar calculando los límites de control, las desviaciones o sigmas, los límites centrales y demás. Entonces hay software ya especializados en esta parte. Si en su caso, en su organización, todavía hacen un análisis manual, entonces sí es muy importante que cuando hagan el gráfico con alguna hoja de cálculo, ya sea la más elemental Excel o en su caso Minitab, que es algo, una hoja de cálculo un poco más automática, por decirlo así, es importante que su gráfico de control tenga estos elementos. Como primer elemento, si ustedes se fijan en la parte superior e inferior del gráfico, vienen dos líneas continuas marcadas en color rojo. Estas líneas se le conocen como límites de control. Pues, existen dos tipos de límites de control, el superior y el inferior, ¿sale? Después, dentro de los límites de control, viene contenida es, tiene en color verde y otra como en color negro, pero parece como si estuviera no continua. Bueno, esas dos líneas, ¿sí?, tanto abajo y arriba del gráfico, se les conocen como desviaciones o sigmas. La línea en color como morado claro, donde aparece que dice objetivo o promedio, ese es el famoso límite central, ¿sí? Entonces, ese famoso límite central es el objetivo deseado en donde yo quiero que todos los datos que yo recolecto a través de mis muestreos estén. Ok. Otro elemento que integra importante, si se fijan por ahí tenemos cierto de estas líneas, ¿sí?, de esta límite central, de estas desviaciones y de estos límites de control. Esos puntos continuos, ¿sí?, unidos, son las muestras, ¿sí?, que yo extraigo de diferentes intervalos de tiempo de mi proceso. Con estos datos yo voy a conocer el estatus en el que se encuentra mi proceso, ¿sí? Voy a ver si está en control o si no está en control o si presenta alguna tendencia no deseada, originada por una anomalía, ¿sí?, en las 6M puede ser, y esto me va a llevar a que yo voy a tener que decidir
si existe o no una causa especial, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos, haciendo una recapitulación, van a ser el límite central, vamos a tener las desviaciones o sigmas, vamos a tener los límites de control, tanto superior como inferior, y vamos a tener los datos obtenidos a través de nuestros muestreos, que se les conocen como subgrupos. Cuando ustedes realizan una hoja de extracción de datos, ¿sí? O una hoja de verificación, estos famosos subgrupos son, pues pueden ser mediciones obtenidas a través de un instrumento de medición, ¿sí? O en su caso puede ser un conteo de defectos o de piezas defectuosas en algún lote, cuando estemos hablando por parte de atributos. Entonces, estos 4 elementos que les comento, es importante que sus gráficos siempre los tengan. Si ustedes hacen una elaboración de gráficos de forma manual a través de, utilizando una hoja de cálculo como el Excel, el siguiente paso después de elaborar el gráfico de control es revisar que no existan causas especiales a través de 8 parámetros que el propio manual del SPICY maneja. En el caso del Minitab, cuando nosotros le decimos al Minitab, realiza tal gráfica con tales parámetros de tantos subgrupos, ahí ya nos da la opción de que el propio Minitab realice o revise si existen o no estas 8 condiciones fuera de control. ¿Sí? Por eso les digo, dependiendo de la hoja de cálculo que ustedes utilicen, o en su caso, si ya tienen un software propio de control estadístico del proceso introducido en el monitoreo de dicho proceso, pues ahí es más fácil, ¿no? En automático, el proceso, el software, perdón, extrae estos datos, o ustedes ingresan los datos a través de estos monitoreos, de estas muestreos o inspecciones, y pues el software hace todo, ¿no? Les arroja el gráfico, les arroja si el proceso está en control, si tiene alguna tendencia, qué tendencia es, y demás, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver lo que es una gráfica de control. Entonces, las gráficas de control es un método estadístico utilizado para el estudio y control de los procesos repetidos, ¿sí? Procesos repetidos. Son las herramientas que nos permiten determinar si un proceso es consistente o inconsistente. Muy bien. Los tipos de gráficos o cartas de control, debido al dato que nosotros estemos utilizando, estábamos viendo anteriormente que se pueden clasificar en 2 tipos, o se dividen en 2 ramas. Tenemos los gráficos por variables. Estos gráficos por variables tienen otra división en donde existen varios tipos. Los más usados es el gráfico o la carta de control XR, que es promedios contra rangos, la gráfica de control XS, ahí utilizamos promedios contra desviaciones estándar, y también por ahí existe una gráfica de control IXMR. Esa significa lecturas individuales contra rangos móviles. Existe, si no mal recuerdo, una cuarto tipo de gráfica por variables y es X-R, pero X hace referencia al uso de medianas, ya no de promedios, y esta gráfica se le conoce como medianas contra rangos. Ok, entonces, estas 4 gráficas que comentamos son las que en conjunto pertenecen al área o al campo de las variables, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén utilizando datos de variables, perdón, siempre van a tener que utilizar o promedios contra rangos, promedios contra desviaciones estándar, medianas contra rangos, o en su caso, lecturas individuales contra rangos móviles, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de las gráficas de atributos. Cuando nosotros no tengamos un dato o no estemos haciendo la medición de alguna característica cuantitativa, revisando algún defecto, cuántas piezas por ahí hubo defectuosas en algún lote, ¿sí? O alguna otro tipo de característica de este índole, vamos a utilizar las gráficas por atributos, que son las siguientes. La gráfica P, que son la fracción defectuosa, la gráfica NP, el número de defectos, tenemos la gráfica U, que es la fracción defectuosa por muestra, y tenemos la gráfica C, que es el número de defectos por muestra, ¿sí? Entonces, estos 4 tipos de gráficas pertenecen al área
gráficas de control por atributos y serán utilizadas cuando yo tengo un dato de tipo atributo, ¿sí? Entonces, sí es importante marcar esta diferencia, porque por ahí me ha tocado ver que luego quieren utilizar gráficas que no corresponden al tipo de dato que estás analizando, ¿no? Entonces, por ahí pues, vamos a tener información errónea o falsa, y esto va a llevar a una decisión, a una toma de decisiones pues equívoca, ¿sí? Y esto va a impactar en nuestros procesos. Muy bien, vamos a especiales o las 8 tendencias fuera de control que por ahí el manual del SPC nos menciona. Estas pruebas son necesarias que siempre se realicen cuando se efectúe o se elabore alguna carta o gráfico de control. Es importante que se examinen con estas pruebas estos gráficos, pues para ver si no existe una condición fuera de control o alguna tendencia, ¿sí? Que no sea de una manera muy visible dentro de mí. O pruebas, ahorita lo vamos a revisar. Entonces, como una breve introducción, decimos que un proceso está bajo control cuando no muestra ninguna tendencia, un comportamiento anormal y además ningún punto sale fuera de los límites de control de la carta o gráfico de control. El primer ejemplo o la primera prueba, sí, nos dice que hay un punto más allá de la tercer sigma, que son los límites de control de la línea central. Por ahí quiero que visualicen el gráfico, inspeccionen el gráfico. Yo normalmente inspecciono los gráficos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, por favor, inspeccionen el gráfico, revísenlo a detalle e indíquenme en qué observación o en qué subgrupo, por si lo quieren ver así, se presenta esta condición. Por ahí sí la encontraron. Horizontal, en la parte inferior tenemos las observaciones. Tenemos observaciones del 1 al 25 o 25 subgrupos. Los subgrupos, pues ya ustedes conocen que pueden ser de diferente número n de tamaño. Pueden ser de 3 datos, 5 datos, 8 datos, 10 datos, 20 datos. Eso ya dependiendo de la técnica de muestreo que ustedes implementen en sus organizaciones o en el propio proceso. Si se fijan en la observación en el subgrupo 25, en la parte superior, donde aparece el límite de control superior, abreviado como UCL, ahí encontramos la condición fuera de control. Esta primera condición nos dice que cualquier punto que esté más allá de los límites de control, tanto superior como inferior, ya me va a presentar una tendencia fuera de control. O ya en esta parte podemos decir que mi proceso se encuentra fuera de control. En la segunda prueba nos menciona que tenemos que encontrar 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La línea central, recuerden que es el límite central, denominada como X testada. En este caso, si se fijan, hay una X con una rayita en la parte de arriba. Esto significa X testada, es un promedio, hace referencia al límite central. Y bueno, entonces vamos a examinar este segundo caso. Vamos a revisar dónde se encuentra esta tendencia, estos 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Si ustedes observan en el subgrupo observación 17, por ahí empieza ya esa tendencia. Vean cómo ese conjunto de puntos desde la observación 17 hasta la 25 se encuentran en el mismo lado de la línea central, en la parte superior de la línea central, y observen que son
puntos consecutivos. Tenemos el 17, el 18, el 19, ¿sí? Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí ya se presenta esta tendencia, y al presentarse esta tendencia, nos quiere decir que este proceso está fuera de control. En el ejemplo número 3 o en la prueba número 3, nos pide que encontremos 6 puntos consecutivos, todos crecientes o todos decrecientes. Esas son las condiciones. Entonces, si observamos, por ahí al principio del gráfico, de la observación número 3 a la número 6 aproximadamente, tenemos que la 1, la 2 y la 3 empiezan a crecer, pero de la 3 a la 4 se rompe la tendencia, porque ya no hay no hay un crecimiento, sino ya se mantiene sobre el límite central. Y después empieza otra vez a crecer, pero no son 6 puntos, y son nada más 3, ¿no? Bueno, si seguimos revisando la parte central del gráfico, no encontramos esas tendencias, pero si nosotros revisamos el subgrupo número 19, ahí del 19 al 25, encontramos que todos esos puntos graficados tienen una tendencia creciente, y si se fijan, vamos a contabilizarlos. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos estos 6 puntos, y de hecho tenemos un punto más, el que nos pide esta prueba de causas especiales. Entonces, ahí podemos decir que nuestro proceso tiene una tendencia y está fuera de control. ¿De acuerdo? En el ejemplo o prueba número 4, nos pide encontrar 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Si se fijan en la primera parte del gráfico, de la observación o subgrupo número 1 al subgrupo número 12, no encontramos esa tendencia. Esta tendencia se presenta a través del subgrupo número 13 en adelante. Del 13 al 25, observen bien cómo los puntos de los subgrupos están alternando uno arriba y uno abajo. ¿Qué quiere decir? Uno aparece arriba y uno abajo. No arriba y abajo del límite central, solamente que exista esa oscilación. Arriba, abajo, ¿de acuerdo? Entonces observen cómo el subgrupo 13 aparece arriba, el 14 abajo, el 15 arriba, el 16 abajo y así sucesivamente. Si contabilizamos esos puntos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y por aquí me faltó la observación número 12, ¿no? Si nosotros empezamos desde la observación o subgrupo número 12, vean cómo hay un intercambio o están alternando, ¿sí? Arriba y abajo, y juntamos los 14 puntos que nos pide la prueba, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que este proceso también se encuentra fuera de control. En la siguiente prueba, la número 5, nos pide que encontremos 2 de 3 puntos más allá de 2 desviaciones y nos da ciertas condiciones. La primera condición es que se encuentren, ¿sí? Estas 2 de 3 puntos, primero, más allá de 2 desviaciones, y segundo, que se encuentren del mismo lado del límite central. ¿Qué quiere decir? En la parte superior o en la parte inferior, pero más allá de 2 desviaciones. Entonces, si nosotros revisamos el gráfico, por eso les comentaba que es importante que sus gráficos tengan las desviaciones, porque si no, ustedes no van a poder ejecutar estas 8 pruebas. Bueno, si me pide que yo visualice puntos que se encuentren más allá de 2 desviaciones, entonces voy a revisar mi segunda desviación o segundo sigma y mi límite de control. Esa zona, si se fijan en la parte inferior, es donde aparece el número por ahí 55 de su lado izquierdo sobre el eje Y. La zona, la última línea que ustedes ven es el límite de control inferior, y la penúltima línea es la segunda desviación. En esa zona, si se fijan en la parte inferior, no existe ningún punto. Quiere decir entonces que ahí no está la condición, o ahí no se presenta esta condición. Entonces, ahora vámonos a la parte de arriba. En la parte de arriba, vuelvo a ver donde aparece el número 65 en el eje Y, ¿sí? Donde vienen los valores de la variable. Observen que en la última línea, de arriba hacia abajo, que es el límite de control superior, y la penúltima línea, que es la segunda desviación, es la zona de análisis. En esa zona
yo voy a visualizar ahí. Ok, entonces si se fijan en la observación número 23, tengo un punto, en la 24 tengo otro punto que sale de la zona y en la 25 tengo un tercer punto que entra en la zona de observación. Pero recuerden que la prueba me dice que 2 de esos 3 puntos, si están más allá de 2 desviaciones del mismo lado, es la condición que estoy buscando. Entonces yo puedo decir que en esa zona se presenta esta condición fuera de control, porque 2 puntos, el subgrupo 23 y el subgrupo 25, están más allá de 2 desviaciones del mismo lado de la línea central. Muy bien. En la condición o prueba número 6, ahora me pide que encuentre 4 de 5 puntos más allá de una desviación de la línea central con la siguiente condición, que estén en el mismo lado. Muy bien. Entonces, voy a empezar a revisar de izquierda a derecha y necesito 4 de 5 puntos más allá de la primera desviación. Nuestra zona de observación va a ser, si se fijan, está el límite central. Las primeras 2 líneas que están por encima y por debajo del límite central es la primera desviación. Todo lo que esté fuera de esa zona es lo que me interesa a mí inspeccionar y ver si se presenta esta condición. Entonces, puedo decir que esta condición se presenta 20, ¿sí? Si ustedes observan, aquí tengo el 20, 21, perdón, a partir del 21, tengo 21, 22, subgrupo 23, 24 y 25. Tengo 5 puntos consecutivos. De esos 5 puntos consecutivos, el subgrupo 21, el 22, el 24 y el 25, ¿sí? Están más allá de la primera desviación. ¿Vale? Y ahí ya lo estoy cumpliendo con esta condición. ¿De acuerdo? Vamos a ver la penúltima prueba. Aquí nos pide visualizar 15 puntos consecutivos dentro de una desviación de la línea central. Ojo, solamente que sean consecutivos. No me interesa que estén alternando hacia arriba y hacia abajo. No importa que 3 puntos estén prácticamente al mismo nivel. Mientras sean 15 puntos consecutivos, pero que estén dentro de la primera desviación, ¿sí? El límite central, con eso es más que suficiente. Y si se fijan, esta condición es algo más fácil de visualizar. Observen que la zona de interés es donde se presenta el límite central, que es donde está la X testada, con el valor igual a 60, y la zona que está dentro de la primera línea hacia arriba y dentro de la primera línea hacia abajo, las primeras desviaciones, esa es la zona de interés. Esa va a ser la zona de análisis. Se presenta a partir del subgrupo, la observación número 11. Observen cómo el punto o el subgrupo 11, aquí lo tengo, después viene 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo los 15 puntos contenidos dentro de las primeras 2 desviaciones, ¿sí? La primera desviación, perdón, tanto para arriba como para abajo, y estos puntos, si se fijan, están distribuidos en ambos lados. Hay algunos que se presentan hacia la parte superior y otras hacia la parte inferior. Esta es la séptima prueba o séptima condición fuera de control. Y la última condición o prueba fuera de control nos pide que encontremos 8 puntos consecutivos más allá de una desviación de la línea central, pero estos puntos deben de estar en ambos lados, deben de estar distribuidos en ambos lados. Entonces, si me pide más allá de una desviación, ¿sí? Ahora mi zona de interés va a estar fuera del límite central y va a estar fuera de las 2 primeras desviaciones, tanto arriba como abajo. ¿Qué quiere decir? Que mi zona de observación va a ser a partir del 62. Si ustedes observan, hay un 62 como valor numérico en el lado derecho.
del gráfico y va a ser por afuera de la zona del 58. Entonces quiere decir que todo lo que esté por afuera de esa zona es lo que yo voy a tener que inspeccionar. Bueno, vamos a ver que en la parte de condición, observen cómo tengo aquí los 8 puntos. Tengo el 19, ¿sí? 20, 21, 22, 23, 24 y 25, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por aquí incluyendo el punto número 18, ya tengo los 8 puntos. Estos 8 puntos, si ustedes observan, están más allá de las dos primeras desviaciones, tanto la superior como la inferior del límite central. Entonces, estos 8 puntos cumplen estando más allá de una desviación y cumplen con la segunda condición. Están distribuidos en ambos lados. Se presentan en la parte de arriba y en la parte de abajo o inferior del gráfico. Esto quiere decir que existe una tendencia y este proceso está fuera de control. Bueno, hay 8 condiciones o 8 pruebas que se tienen que realizar durante la revisión de los gráficos de control. Ahora, como nota importante, cuando ustedes estén revisando gráficas de control por atributos, solamente se utilizan las primeras 4 pruebas. De las 8, ustedes nada más van a utilizar las primeras 4 pruebas para revisar gráficos por atributos. Cuando son gráficos por variables, se utilizan las 8 pruebas. Hay hojas de cálculo como el Minitab que ya hace esta revisión, ya lo hace, pero si ustedes utilizan una hoja de cálculo un poco más elemental, como el Excel, que es un poco más manual todo, pues ahí ustedes sí van a tener que hacer una inspección, digámoslo así, manual, visual. Ahí en el Excel la ventaja es que se puede utilizar una macro. Si ustedes saben programar macros, pueden hacer una macro para gráficos de control y en esa misma programación ustedes pueden incluir estas pruebas. Entonces estas pruebas pues ya las va a generar el propio Excel sin ningún problema. Bueno, entonces nuevamente quisiera preguntarles si hay alguna duda o alguna pregunta respecto a estas pruebas para encontrar estas famosas causas especiales o condiciones fuera de control. Ok, por aquí el ingeniero José Antonio nos menciona el 25, ahí, ¿a qué hace referencia, Inge? Perdón. O no sé si cuál sea su duda o pregunta que por ahí usted tenga. Perfecto, Inge. Gracias. Bueno, entonces continuamos con la parte del último bloque de nuestro webinar del día de hoy. Y este tercer bloque lo vamos a enfocar a un sistema de implementación desde cero, de cómo ustedes pueden, eh, a partir de ciertos pasos, llevar a cabo la implementación de las cartas o gráficos de control. Bueno, pues mencionamos que a continuación vamos a proporcionarles a ustedes un procedimiento básico para el manejo y administración de los gráficos o cartas de control y los indicadores de la capacidad del proceso en un sistema de manufactura. Son 8 puntos sencillos que les permitirán utilizar efectivamente esta metodología descrita. El primer paso, el primer punto, es que ustedes definan
el objetivo que pretenden al construir un gráfico de control. Si es para monitoreo, si es para ver ciertas condiciones en el proceso o algún otro elemento, ¿no? Entonces, definir primero el objetivo de lo que se pretende hacer con el gráfico de control. Como paso número 2, es importante que ustedes determinen el tamaño de muestra, ¿sí? Es muy importante que ustedes determinen el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es el tamaño del subgrupo. ¿Qué quiere decir? La recolección de datos que ustedes van a hacer por subgrupo, dependiendo de la técnica de muestreo que ustedes implementen en su proceso. Esto es algo muy importante. Este tamaño del subgrupo sí debe de estar bien definido cuando estemos manejando cartas por datos de variables, y cuando estemos manejando cartas por atributos, ahí sí el tamaño de su grupo puede variar, no hay ningún problema. De hecho, hay cartas en donde el tamaño de su grupo lo permite esta variación, no debe ser un valor constante, ¿sí? No debe ser el mismo tamaño, pero para variables sí necesitamos que sea el mismo tamaño. Cuando nosotros estamos por ahí realizando estos gráficos de control, la recomendación que nos da el manual de SPC en esta segunda edición es que utilicemos como mínimo 125 datos al realizar este gráfico de control. Si nosotros dividimos esos 125 entre 25 subgrupos, pues tendríamos de a 5, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, podrían ser 5 datos, ¿sí? Distribuidos en 5 datos por cada subgrupo en un total de 25 subgrupos. Es la recomendación que te da el manual. Si ustedes aumentan ese número de datos, no hay ningún problema. Ustedes lo pueden aumentar a 150, 180, 200 o más datos. Esto ya depende al expertise y depende, nuevamente les comento, a la técnica de muestreo y sobre todo pues a los tiempos que se necesita para poder hacer esa extracción de sus datos, ¿sí? Hay procesos en donde la manufactura de las piezas es muy rápida, entonces podemos obtener muchísimos datos en poco tiempo, y hay procesos en donde la manufactura del artículo es muy lenta, se tardan yo creo que hasta horas, en donde pues los datos ya no los vamos a obtener en un tiempo más corto, ¿no? Entonces hay que valorar todas esas variables que se pueden presentar. El paso número 3 nos menciona que hay que diseñar los formatos que faciliten la recolección de datos, estas famosas hojas de datos. Conocen muy bien cómo es tanto su sistema de medición, que es el que vamos a utilizar en este caso para hacer esta recolección de datos, como ese proceso de medición, de donde vamos a obtener estos datos. Todo esto va de la mano al proceso de manufactura propio de la organización. Entonces, ahí la recomendación es que ustedes, en función al proceso, pues se diseñe una hoja de datos, una hoja de recolección de datos que facilite a las personas, ya sean supervisores, metrólogos, inspectores o propios operadores, a extraer de una manera más eficiente y más rápida o de menor grado de complejidad estos datos, ¿sí? Para evitar algún error propio humano que pueda por ahí trasladarse de la hoja de recolección de datos hacia el análisis de los datos ya cuando introducimos las gráficas de control. Es algo muy común que pasa eso. De repente cuando se manejan datos y se hace todavía inspecciones de una manera manual, en donde el propio humano, por decirlo así, escribe el dato obtenido a través de un gauge o a través de un instrumento de medición, pues podemos tener algún error en esa transcripción de información. Entonces ese error pues nos va a ocasionar o se va a trasladar hacia la parte del análisis en la gráfica de control. Y eso a su vez se va a trasladar a la parte final, que es la toma de decisión, ¿sí? Entonces ahí sí, alguna recomendación, pues tener hojas de datos, digámoslo así, prácticas, para poder hacer esta recolección de información. El paso número 4 nos menciona que dependiendo del tipo de dato que tú estás recolectando, ¿sí? A través de tu sistema de medición, elijas el gráfico de dato de variable, pues entonces
voy a utilizar los 4 gráficos de variables que existen dentro del SPC, y si es un tipo de dato o de atributo, entonces voy a utilizar los 4 gráficos que existen de atributos del SPC. En función de la información que yo quisiera saber, va a ser el tipo de gráfico, ya sean variables o atributos, que voy a utilizar. En el paso número 5, hay que calcular los límites de control del gráfico, ¿sí? Hay que calcular también las desviaciones y el propio límite central. Bueno, esto si se hace a mano, y si no, si ustedes utilizan alguna hoja de cálculo como Minitab, o en su caso ya tienen un software establecido de SPC, pues solamente es ingresar esta información, ¿no? Para que estos software trabajen y nos generen toda esta parte del análisis y gráfico. Bueno, en el paso número 6, después de generar, ¿sí?, el gráfico de control, necesitamos analizar dicho gráfico, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Con las 8 pruebas o 8 tendencias fuera de control que vimos anteriormente en el bloque anterior, ¿sí? Entonces, ahí vamos nosotros, durante este análisis, esta revisión, vamos a darnos cuenta en el estado actual en el que se encuentra nuestro proceso. Si presenta alguna tendencia, ¿sí? En su caso, si por ahí está fuera de control, o no presenta ninguna tendencia, no está fuera de control, entonces esto quiere decir que es un proceso en control. Como penúltimo paso, o paso número 7, si el gráfico de control indica que el proceso está fuera de control o ustedes detectan alguna de estas 8 tendencias, entonces hay que hacer ya nuestras acciones, ¿no?, de corrección y de mejora. Entonces hay que buscar, hay que identificar y hay que eliminar las causas que pudieran estar provocando estas tendencias o ocasionando que el proceso esté fuera de control. Y como último paso, o paso número 8, tenemos que calcular los límites de control nuevos y cuyas causas han sido eliminadas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que bueno, ya eliminé las causas que me estaban dando pues lata en esta parte, o que me estaban presentando tendencias o haciendo que mi proceso estuviera fuera de control, ¿sí? Pongo mis acciones de mejora, estas acciones de contención, correctivas y demás, y después vuelvo a graficar o a generar, ¿sí?, mi carta de control para volver a realizar un análisis en donde ya se vea que todas estas causas pues han sido eliminadas. Y como resultado final, ¿qué voy a obtener? Pues que el proceso de estar en un estado fuera de control, ahora lo voy a tener en control, ¿sí? Y ahora sí voy a tener la seguridad de que todos los datos, que en este caso son piezas, pues voy a estar produciendo piezas con calidad, ¿no? Y bueno, como último vamos a analizar, o vamos a hacer un estudio de capacidad, ¿sí? Vamos a hacer un estudio de capacidad y habilidad del proceso. Ustedes pueden utilizar, nuevamente, como les digo, alguna hoja de cálculo como el Excel o Minitab, en donde ahí ya pueden hacer el famoso SISPAC de estudio de capacidad y habilidad que nos entrega el Minitab, en donde arroja indicadores a corto plazo y a largo plazo, como el CP, el CPK, en su caso a corto plazo, y hablando a largo plazo nos maneja el PP y el PPK, ¿sí? Recuerden que estos indicadores de capacidad y habilidad son necesarios para ver también la parte de cómo está trabajando mi proceso, ¿no? Entonces, es importantísimo complementar la carta o gráfico de control con el estudio de capacidad y habilidad del proceso, ¿sí? Tener estos indicadores bien establecidos, bien calculados, es importante para poder complementar la información cuando nosotros utilicemos estas técnicas estadísticas o estas herramientas estadísticas eh, dentro del control estadístico del proceso, ¿no? Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta.
día de hoy. Espero que la información presentada por un servidor en esta ponencia les haya sido de utilidad. Si pues ustedes ya manejan un poquito más el SPC, espero que nuestro primer acercamiento con esta herramienta del Core Tools, pues espero que haya sido entendible y sobre todo que se lleven algo de utilidad para que puedan ya implementar estos conceptos en sus organizaciones y sobre todo pues en sus procesos, ¿no? Entonces, de antemano les agradezco su tiempo, su puntualidad, su participación y bueno, les reitero órdenes, pues agradecerles, ¿no? Nuevamente su participación en nuestro webinar. El día de mañana vamos a tener el webinar del MCA, va a ser igual, una duración aproximadamente de 1 hora y media, y bueno, por ahí vamos a estar enviándoles los links de acceso, perdón, por si estuvieran interesados. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y bueno, me despido, un servidor Héctor Durán Sánchez, de parte de todo el equipo de Bagio Consultores. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo webinar. Saludos.